Buenos días, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor, como siempre, de poder ir a la palabra de Dios y particularmente en estos tiempos donde normalmente se habla de una Semana Santa, de 3 días en particular que recuerdan, para bien o para mal, digo para bien o para mal, porque las iglesias normalmente se centran en la cruz de Cristo y en el hecho histórico glorioso, no solo de la muerte, sino también de la resurrección de Cristo. Sin embargo, para mal me refiero al hecho de la tergiversación que han hecho de este evento y la banalización que han hecho del mismo evento a través de celebraciones que no tienen nada que ver con lo que fue la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Particularmente en este tiempo entonces es necesario volver a recordar y a poner en el primer lugar, aunque siempre lo hacemos como iglesia del Señor Jesucristo, pero volver a recordar qué es lo que es realmente el Evangelio, dónde debe estar centrado, cuál es la persona principal del Evangelio y cuáles son las implicancias de aquello, cuál es la fuente también del mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, iniciando recién, dice que el Evangelio es de una naturaleza especial. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Está hablando de la naturaleza misma del Evangelio, de la esencia del Evangelio, lo que ocurrió, ese hecho histórico de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo con el propósito y el objetivo de poder librarnos de nuestros pecados y perdonarnos de nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, es decir, según un plan predeterminado, preestablecido por el Padre que ejecutó en una forma perfecta el Hijo de Dios. Por tanto, habla de la fuente del Evangelio, que viene siendo el Padre y su plan desde antes de la fundación del mundo. Y luego termina diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el fin supremo del Evangelio. Por tanto, Pablo sintetiza la naturaleza del Evangelio, sintetiza también la fuente del Evangelio y el fin del Evangelio, que es en definitiva la gloria de Dios. Una vez que él dice eso, inmediatamente pasa a corregir conceptos cerrados que había del Evangelio en Galacia, que había sido tergiversado el Evangelio, modificado y acomodado según los propios conceptos humanistas de aquellos judaizantes que llegaron a las iglesias que el apóstol Pablo había plantado con el propósito de desvirtuar este evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. El apóstol Pablo está poniendo en perspectiva lo que significa una costumbre, una tradición, parece parte del corazón del hombre de poder desvirtuar el Evangelio, de poder pervertir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto no es solamente propiedad de los Gálatas, sino también a través de los siglos ha venido siendo una realidad. El Evangelio de las obras nació, podríamos decir, mirando retrospectivamente hacia el Antiguo Testamento con Caín, pensando que su ofrenda debía ser aceptada delante de Dios. Eso posteriormente se manifestó también a través del judaísmo tradicional que pervirtió la ley y buscó colocar al hombre y su esfuerzo y su sacrificio como necesario para ser aceptado por Dios. Más adelante tenemos en la historia de la iglesia como a partir del siglo IV después de Cristo también se produjo una tergiversación del evangelio que duró muchos años hasta la reforma protestante propiamente tal. Sin embargo, desde allí vino otra vez una decadencia, después de pasado algunos siglos, dice Francis Schaeffer, otra vez comenzó la decadencia respecto a este tema central, fundamental, esencial de la iglesia, que es el Evangelio del Señor Jesucristo.
Y desde ese tiempo en adelante el Evangelio fue movido de la centralidad en Dios a la centralidad del hombre. Es decir, el hombre y sus necesidades llegaron a ocupar el lugar central que solamente le corresponde a Cristo y su obra. En la práctica, las iglesias fueron guiadas más por la cultura que por la escritura. En la medida en que iba cambiando la cultura, se iba modificando o tratando de cambiar el Evangelio. Técnicas de mercadeo, por ejemplo, en los siglos recientes, diríamos siglo XX, siglo XXI particularmente, terapias psicológicas que se metieron dentro de la iglesia como para mezclarlas con el Evangelio verdadero, entretenimiento, misticismo oriental, a través de esos declaros, ¿cierto?, de esas oraciones que supuestamente daban órdenes a Dios para que Dios hiciera lo que ellos quisieran. Eso es misticismo. Eran las que, y hasta el día de hoy, lamentablemente, en muchos casos predominan como un común denominador. Dar preeminencia al hombre y sus necesidades. Eso parece ser lo central en las iglesias. Este humanismo nefasto ha llevado a acomodar el mensaje del Evangelio a los deseos y supuestas necesidades centrales del hombre. Frases como estas son propias de este concepto. Dios quiere que seas rico y próspero en esta vida. Dios quiere sanarte de toda enfermedad. Dios desea darte tu mejor vida ahora. Entre otras son muchas que describen cuál es la centralidad, dónde la persona ha puesto su mirada, que es en sí mismo y en sus necesidades, y entonces Dios parece ser alguien que viene a satisfacer esas necesidades que tienen que ver más con deseos que con realidades de lo que es la necesidad fundamental del hombre, que es su propio corazón. Estas son muy atractivas, estas palabras, y por eso es que mucha gente va a traer estos evangelios pervertidos, son muy atractivas para el ego, pero son contrarias al evangelio. Esto que apreciamos en el día de hoy, como dije, no es nada nuevo. La historia consigna que la situación al fin de la Edad Media no era muy diferente. Quizás las formas eran distintas, pero el fondo era siempre el mismo. El evangelio había sido distorsionado y reinterpretado, porque la autoridad ya no recaía exclusivamente en las Sagradas Escrituras, sino el hombre falible había ocupado su lugar. Eso es lo que nosotros tenemos, que en realidad fue el gran aporte, podríamos decir, del movimiento reformador de ese tiempo. Habían dos grandes columnas que sostenían a la iglesia desde el principio. Una era la de la autoridad, que recaía exclusivamente en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la suficiencia de la misma, y la otra que se derivaba de ella, que era la que daba respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo el hombre puede tener comunión con Dios? ¿Cómo el hombre puede acercarse y allegarse a Dios? Y entonces la Reforma dijo: ¿existe una sola autoridad? La autoridad no está establecida en instituciones humanas, la autoridad no está establecida en personas, en gobernantes terrenales desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Como se dio tanto énfasis después cuando Constantino llegó al poder y estableció el cristianismo como principal, la autoridad recaía sobre las personas y no sobre las Sagradas Escrituras. Pero la Reforma dijo no. Con el concepto o principio de la sola escritura, la escritura es la autoridad y nada más. Y la otra columna de la iglesia era, como dije, cómo acercarse a Dios, cómo poder tener comunión con Dios. Y la enseñanza fue que Dios nunca hace descender al nivel de sus normas, exige perfección absoluta, pero que en el amor de Dios vino Jesucristo como Salvador y llevó a cabo precisamente una obra infinita y definitiva en la cruz, de manera que el hombre ya puede acercarse a Dios totalmente, al Dios totalmente santo y perfecto, apoyado en esta obra suficiente que el Señor Jesucristo hizo en su lugar y en favor de él, y sin obras humanas relativas. Estas dos columnas entonces fueron restablecidas en el tiempo de la Reforma, no que fueron inventadas por la Reforma, sino que la Reforma trajo eso nuevamente al lugar que le competían y colocó la Escritura como la única autoridad y entonces la obra de Cristo como suficiente.
El problema entonces que con el que lidió la reforma no era esencialmente político, ni filosófico, ni económico, ni social, ni tampoco moral, sino que era esencialmente con la naturaleza misma de un entendimiento correcto del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, era de importancia fundamental volver a definir bíblicamente el Evangelio, que a esas alturas había sido gravemente tergiversado. ¿Qué pasa en el día de hoy? En el día de hoy ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias, todos sabemos, y era una palabra que en su definición y uso no tenía ninguna connotación religiosa al principio. En el mundo greco-romano era de uso común, se usaba principalmente para referirse a una buena noticia que traía como consecuencia un cambio sustancial en aquellos que eran los receptores, los beneficiarios de esta noticia. Cuando los griegos derrotaron a los persas en el año 490 a.C., en la famosa batalla de Maratón, el general Milcíades decidió enviar con la noticia de la victoria a los habitantes de Atenas al soldado más veloz de su regimiento. El soldado en cuestión se llamaba Filipides y recorrió la distancia de 42 kilómetros entre el campo de batalla de Maratón hasta la ciudad de Atenas velozmente. Y la historia, un poco mezclada probablemente con la leyenda, dice que una vez que llegó al lugar donde debía dar la noticia, Atenas llegó a decir: hemos vencido, y cayó muerto en el instante. Sin embargo, cumplió con llevar el Evangelio, esa buena noticia, es decir, una noticia de victoria que cambiaría para siempre la vida de los atenienses. Por tanto, en términos generales y culturales, en la antigüedad el Evangelio, en términos amplios, es el anuncio de algo que ha sucedido a favor de una persona o un grupo de personas que cambiaría su vida de manera significativa. Eso es, en general, cómo se usaba. Y en términos bíblicos, entonces el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo en favor de nosotros para salvarnos de la condenación del pecado y reconciliarnos con Él, trayendo así honor, honra y gloria a su propio nombre. Por eso es un tema de radical importancia para todo ser humano y comporta, por tanto, una gran responsabilidad para la Iglesia del Señor Jesucristo el preservar ese Evangelio tal como fue definido y declarado en las Sagradas Escrituras. Es tan así que el apóstol Pablo reprendió duramente a los Gálatas, como vimos al principio, y advirtió a los corintios, que habían algunos que estaban comerciando con la palabra de Dios, 2 Corintios 2:17. Es tan importante el tema del Evangelio que de tanto en tanto debemos volver a centrarnos en ello. No significa que el resto del tiempo no nos centremos en ello. Significa que otra vez sonamos la voz de alerta por esas tergiversaciones que se están produciendo del mismo. En el día de hoy, por ejemplo, ya no se habla mucho del Evangelio de la prosperidad, sino que se habla y se empieza a hablar del Evangelio social. Otra tergiversación del Evangelio, donde el Evangelio propiamente tal ha sido permeado por la ideología y por la filosofía prevalente en estos tiempos, que nos dice que lo más importante es que la iglesia se tiene que preocupar de las necesidades del hombre, otra vez colocando el hombre en el lugar del Señor Jesucristo y sus necesidades en lugar del propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a salvar. Otra vez hay una reinterpretación del Evangelio para acomodarlo a las situaciones contingentes, para acomodarlo de una forma inmanente, quitando su trascendencia. En el día de hoy se habla de la teoría crítica de la raza y entonces se habla de opresores, oprimidos, se habla de victimarios y de víctimas y se dice eso debe ser central en la iglesia y eso no debe ser central en la iglesia porque es una tergiversación una vez más del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes han caído en esta trampa de decir que lo que Cristo hizo tiene una implicación directa en arreglar los problemas sociales de la gente o cambiar las estructuras sociales que oprimen a las personas? Por eso, porque no es nuevo la tergiversación del Evangelio, es importante volver otra vez a las Escrituras para que
podamos creer en un evangelio conforme a las Escrituras. Y ese es el tema del día de hoy. Un evangelio conforme a las Escrituras, no a nuestras apreciaciones subjetivas, no a nuestros sentimientos y nuestras emociones, que muchas veces lo que hacen es llevarnos a colocar la mirada no donde debe estar puesta, no a través de apreciaciones que tenemos nosotros o que se nos han inculcado por medio de la educación, sino a lo que realmente dicen las Escrituras, porque quien define el evangelio es la palabra de Dios. Y por eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, en el contexto del apóstol Pablo, habla aquí, iniciando el capítulo 15, en el contexto de la resurrección. Es el tema en cuestión que permea todo el capítulo y que termina con esa gloriosa declaración: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo quitó el aguijón de la muerte y lo venció para siempre. Pero ¿cómo inicia el apóstol Pablo? La introducción y la síntesis al mismo tiempo que hace el Evangelio es extraordinaria y nos ayuda a poder librarnos de esas interpretaciones subjetivas que somos tan dados a realizar en el día de hoy. Dice el apóstol: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio, esta es la esencia de lo que yo les he predicado. No he venido a ustedes con otra cosa más que predicando a Cristo y a este crucificado, le dijo también a los corintios. Este es el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si realmente recibieron ustedes el evangelio, si perseveran en él, si retienen esta palabra esencial que es suficiente para transformar, cambiar completamente sus vidas, no solo en esta tierra, sino en términos trascendentes, este evangelio tiene estas características, versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es una declaración, nosotros decimos básica, eso siempre lo hemos escuchado, nosotros sabemos eso, pero veamos los elementos esenciales del Evangelio. Es una buena noticia, pero ¿de qué trata esta buena noticia? Lo primero es que el Evangelio trata de lo que Dios hizo en Cristo. El Evangelio trata de lo que Dios hizo en Cristo. En otras palabras, el Evangelio trata acerca de la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Él es el centro del Evangelio. Él es el contenido esencial del Evangelio. El Evangelio está centrado en la persona de Cristo. Se centra en Cristo y su obra. Y esto es importante. Y no en el hombre y sus necesidades primariamente. El mismo Pablo en Romanos 1:3 dice que el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Notemos cómo también eso se reitera en muchas ocasiones, igualmente en las epístolas. El Evangelio se trata de Cristo. El apóstol Pedro dice eso también. En su primera carta, él afirma categóricamente que de eso se trata. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se trata de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Se trata del carácter de Cristo, se trata de los atributos de Cristo. El autor de Hebreos en el capítulo 7 también, versículo 23 en adelante, haciendo un contraste entre los sacerdotes terrenales versus el sumo sacerdote perfecto, dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí habla del carácter. Primero mostró su obra, ahora habla de su carácter. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se trata de Cristo, se trata de su justicia, se trata de su amor, se trata de su misericordia, se trata de su vida santa, perfecta. De eso se trata el Evangelio. ¿Dónde está el hombre allí? ¿Dónde están las características del hombre? ¿Dónde están las necesidades del hombre? Se trata de Cristo. El apóstol Pablo dijo eso aquí en nuestro texto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados. Pongan la mirada en Cristo y no en el hombre. No se trata de ustedes, no se trata de mí, se trata de Cristo. Sin embargo, y esto es lo triste, es todo lo contrario a lo que escuchamos hoy. Lamentablemente, en la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. El resultado es la pérdida de los valores absolutos. Se promueve entonces el individualismo permisivo, la sustitución de bienestar por santidad. Es decir, lo más importante es cómo yo me sienta, no la santidad. En lugar de arrepentimiento, estamos hablando de satisfacción inmediata a mis propios deseos. Se promueve la importancia de la institución en lugar de la verdad. Los sentimientos pasan a tomar el lugar de la doctrina. Y gratificación inmediata se coloca en lugar de la esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión y se ha constituido en un culto humanista en lugar de un culto cristiano. El apóstol Pablo nos dice, eso es lo que yo hice por ustedes, eso es lo que Cristo hizo por ustedes. El Evangelio, hermanos, es la buena noticia de lo que Cristo hizo por hombres y mujeres despreciables como nosotros. Es la proclamación de un hecho, no es un buen consejo moral. Es la proclamación de un hecho, no de un buen consejo moral. El Evangelio no exige nada de nosotros que no sea la aceptación de la realidad de esa noticia, de ese hecho histórico, glorioso. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Queridos hermanos, entendamos esto. Se trata de lo que Cristo hizo, no de lo que tú puedes hacer. Es la obra de Cristo, no la tuya. No son tus esfuerzos y sacrificios, no es tu bondad inherente, supuesta. No es tu poder, no son tus capacidades, no son tus cualidades. Es el sacrificio, la bondad y el poder de Cristo manifestado en la cruz. Eso es el Evangelio. Saquemos la mirada de nosotros mismos. Saquemos la mirada de lo que a nosotros nos conviene o no nos conviene y coloquémosla en el lugar que corresponde en la persona del Señor Jesucristo. Su carácter glorioso, sus perfecciones absolutas, su obra suficiente. Eso es el Evangelio. No se trata de nosotros. Lutero vivió experiencias tremendas en ese sentido. Él sabía, conocía las Escrituras, era un maestro de las Escrituras. Y este hombre sabía perfectamente que todo lo que él hacía no podía satisfacer a Dios. Todos sus esfuerzos, su sacrificio, cuando se pasaba noches enteras afuera con el propósito de sufrir físicamente, de maltratar su cuerpo, porque supuestamente de esa manera podía agradar a Dios, todos esos trabajos, esas oraciones larguísimas, esas lecturas y trabajos, esas vigilias que él
realizaba, no servían de nada. Alguien dijo muy sabiamente, y cada uno de nosotros, especialmente aquellos que se nos ha encomendado la gloriosa tarea de proclamar la verdad, de guiar al rebaño que Cristo ganó con su propia sangre, nunca debemos olvidar. Esto es esencial. Ningún ritual, ninguna institución o individuo puede ni debe ser motivo, quiero decir, de su confianza, sino solamente Cristo. No colocamos la mirada en un ceremonial, en un ritual, no dependemos de eso, no dependemos de una institución, no dependemos de una denominación particular en el día de hoy donde se hace tanta apología de instituciones en lugar de hacer apología del Evangelio. Donde tanto se resaltan las denominaciones como centrales cuando en realidad Cristo es central. Ningún proyecto, ninguna visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Allí debe estar puesto el acento de la iglesia. Nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio, a proclamar el Evangelio, y el Evangelio se trata de Cristo, no de nosotros. Si fuiste llamado a predicar la palabra de Dios, no prediques tus propios pensamientos. No prediques tus propias conjeturas. Predica a Cristo, de eso se trata. Pablo dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, coloque la mirada en Él. Entonces pasa a lo segundo. El Evangelio es la buena noticia que trata de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Para salvarnos de nuestros pecados, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo. Es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Notemos cómo Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto segundo marca lo que es la razón del Evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Por qué es imprescindible el Evangelio? Porque todo hombre está completamente corrompido de la cabeza hasta los pies y es imposible que pueda entender lo que son las cosas del Espíritu de Dios. Porque todo hombre está completamente depravado. Y aquí es donde debemos entender también la doctrina del pecado de una forma más profunda para poder tener una comprensión adecuada de lo que es el Evangelio. Esta palabrita de pecado no es muy apreciada en una sociedad psicologizada, donde la autoestima es el bien más deseable. Sin embargo, esta es la razón por la cual Cristo vino y tuvo que morir en una cruz. Esta es la razón. Cuando hablamos del hecho histórico de la crucifixión de Cristo, estamos hablando también del presente. Fueron nuestros pecados los que pusieron a Cristo en la cruz. Fue nuestra maldad por la cual Él sufrió esa terrible agonía en la cruz y esa desesperación, donde tuvo que sufrir el abandono del Padre por causa de nuestros pecados. Por tanto, la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo presupone la mala noticia de lo que el hombre es y hace como condición inherente, un pecador. Por esta razón el apóstol Pablo en Romanos usa casi 3 capítulos de su tratado teológico para hablar sobre el problema del hombre por el cual la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos 1:18. Y es antecedido por el famoso versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero luego dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo allí? Está
mostrando la razón por la cual la justicia de Dios se ha de revelar, que es la condición inherentemente pecaminosa del ser humano. Y entonces desarrolla en función de eso, retomando en el versículo 21 el tema de la justificación por la fe. Es imposible que alguien entienda correctamente el Evangelio sin haber entendido y reconocido su condición de transgresor de la ley santa de Dios, primeramente. Como dijo Francis Schaeffer, si tenía 10 minutos para hablar con alguien sobre el Evangelio en un tren, utilizaba 8 para hablar del problema y solo 2 para hablar de la respuesta. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve saber cuál es la respuesta si no sé cuál es la pregunta? No sé cuál es la pregunta. ¿De qué sirve hablar de un Salvador si no sé cuál es la razón por la cual necesito salvación? Es imprescindible entonces hablarle a las personas sobre lo que Dios hizo en Cristo, pero hay que decirle a las personas la razón por la cual es fundamental que ellos necesitan un Salvador, y la razón es porque son pecadores. Otra vez el mismo monje agustino Martín Lutero tenía una profunda convicción de pecado. La culpa lo asediaba por todos lados. Todo lo que hacía no podía satisfacer su propia conciencia de sentirse libre de la justa ira de Dios. Él sabía que la ira de Dios estaba sobre él. Y la pregunta que no podía responder, el gran dilema teológico, era: ¿cómo puede una persona injusta ser perdonada por un Dios justo? Él dijo en una ocasión: ¿no saben que Dios habita en luz inaccesible? Nosotros, criaturas débiles e ignorantes, queremos probar y entender la incomprensible majestad de la indescifrable y maravillosa luz de Dios. Nos preparamos y nos acercamos. ¿Qué hay de extraño entonces que esa majestad nos sobrecoja y nos quebrante? Así se sentía Lutero delante de Dios. Él cada vez descubría más del carácter de Dios y se daba cuenta de que era imposible ser perdonado por un Dios santo. Él sabía que Dios no podía dar por inocente al culpable. Pero Sproul comenta: Lutero había estudiado la ley del Antiguo Testamento, conocía las demandas de un Dios santo y puro, y eso lo estaba volviendo loco. No podía dilucidar el gran dilema: ¿cómo un Dios justo puede perdonar a un hombre pecador? En una ocasión, cuando estaba celebrando su primera misa para ser oficiado, ser declarado definitivamente como sacerdote, cuando va a pronunciar las palabras famosas de consagración para que el pan se convirtiera, transubstanciación, en la sangre y el cuerpo de Cristo, se quedó paralizado sin decir una palabra. Luego explicó la razón de esto, diciendo: ante estas palabras yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo: ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad si todos los hombres deberían de temblar aún ante la presencia de un príncipe terreno? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos y mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré: yo quiero esto y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Noten la convicción que tenía este hombre, y de eso se trata. El Evangelio produce convicción de pecado cuando el Espíritu Santo aplica eso al corazón de la persona. Cuando Pedro predicó el Evangelio el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia allí, ese día especial, glorioso, donde se manifestó la misericordia y la gracia de Dios al salvar a los hombres por medio de su Evangelio, Pedro es interrumpido en su predicación cuando está hablando de la exaltación de Cristo, y dice el texto: y se compungieron de corazón. Los que estaban oyendo se compungieron de corazón. Y esos hombres que se compungieron de corazón, que eran alrededor de 3.000, como dice consecutivamente el resto del párrafo del relato, estos hombres literalmente sintieron un aguijón en su alma.
Eso es lo que significa el término. Katanusomai. Está diciendo que sintieron un pinchazo profundo en su alma de convicción de pecado, sabiendo que estaban perdidos delante de un Dios santo y sabiendo que ellos mismos eran culpables de colocar a Cristo en la cruz. Y entonces exclaman, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ya la convicción del Evangelio había producido su obra. Esta es la gran noticia. Que aunque el hombre es un perfecto pecador, Cristo es un perfecto Salvador. Esta es la gran noticia, que aunque el hombre está corrompido en la cabeza, a los pies, Cristo es suficiente y su obra es suficiente para sacarlos de esa condición, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Esta es la gran noticia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Se trata de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados que nos tenían esclavizados, ciegos y muertos espiritualmente. Y el Señor viene y nos da vida por medio de ello, de su obra en la cruz. Tenemos un perfecto Salvador. Como bien lo expresa Juan Calvino, intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios. Que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Vemos solamente hacia Cristo, vemos solamente hacia esa cruz, vemos solamente hacia ese hecho histórico glorioso en que Él entregó su vida por nosotros para librarnos de nuestros pecados. El problema del hombre no es una precaria situación económica. Es que, pastor, usted no entiende. Hemos estado bajo un yugo de esclavitud económica. Es que usted no entiende, no tenemos las necesidades fundamentales satisfechas. La situación económica es terrible. No, Cristo no murió para eso. Tampoco el problema del hombre es su deteriorada condición de salud. Necesitamos un sanador. Y entonces hacemos noches de milagros y sanidades. No, Cristo no murió por eso. El problema no es la deteriorada salud. El problema es que no me amo a mí mismo y por eso estoy en esta terrible depresión. No, al contrario, estás en esa terrible depresión porque tu ego es demasiado grande. No es su baja autoestima el problema. Es que tengo un problema del matrimonio donde mi matrimonio se quebró definitivamente. Yo estoy en la ruina emocional. No hay yo qué hacer con esto. No, ese no es el problema primario del hombre. No es tu problema primario. El problema esencial del hombre es que está enemistado con Dios. Pablo dice que éramos extraños y enemigos, dice. Y como consecuencia, bajo la justa ira de Dios. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es el corazón del problema. El problema del hombre es que es un transgresor de la justa ley de Dios y Dios es un juez justo que no dará por inocente al culpable. Ese es el gran problema del hombre. Lutero lo descubrió. Y por eso sentía él que en cualquier momento la espada de la ira de Dios caía sobre su cabeza. Ese es el gran problema del hombre. No tergiversemos el Evangelio. No coloquemos las necesidades sociales de la persona por sobre la necesidad esencial de su alma. No coloquemos las situaciones puntuales por las cuales se está pasando, que pueden ser terribles sin duda. No desconocemos ese hecho, no ignoramos ese hecho, no ablandamos también el dolor que una persona esté sufriendo, pero hemos de reconocer que el problema esencial es su corazón, es su separación de Dios. El problema del ser humano es que es un hijo de ira por condición y decisión. Por tanto, el hombre no necesita
alguien que le venga a solucionar los problemas económicos, un gran gobernante que solucione todo, un gran gobernante que le dé salud gratis, un gran gobernante que le dé educación gratuita absolutamente, un gran gobernante que le dé todo gratis. Eso es populismo vacío, sin sentido. Primero, no tiene la capacidad de hacerlo, está mintiendo cuando lo promete. Y segundo, ese no es problema fundamental. El hombre no necesita un médico que solucione todos los problemas de salud y que termine con el cáncer definitivamente y que termine definitivamente también con este virus que tiene atemorizado y de rodillas a toda la humanidad. No, él no necesita un médico, porque está establecido para los hombres que mueran. No necesita un psicólogo que venga a escucharlo para darle soluciones a sus problemas o supuestas soluciones. No necesita un consejero matrimonial que venga a arreglar la situación en específico. Él necesita un Salvador que lo salve de la justa ira de Dios, que pende sobre él. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la noticia incomparable del Evangelio, que este Salvador ya vino y murió bajo la justa ira del Padre al ocupar el lugar del hombre culpable. Por eso, el ángel le dijo a José que su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es extraordinario. No dice intentará salvar a su pueblo de sus pecados, sino dice salvará a su pueblo de sus pecados. No es un salvador potencialmente, es un salvador efectivamente. Todos aquellos por los cuales Cristo murió, todos aquellos tendrán salvación de sus pecados. Por eso es tan importante volver otra vez a las Escrituras, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y estamos contrastándolo con lo que la gente dice que es el Evangelio, con lo que muchas veces las mismas iglesias han sido engañados pensando lo que es el Evangelio. Cuidado con el cristianismo progresista. Cuidado con esas falsedades, esas falacias que engañan a tantas personas y que lo llevan a desviarse del camino central, de la centralidad del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que trata de lo que Dios hizo en Cristo. El Evangelio es una buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados, porque ese es el corazón del problema. Y el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, y esto es lo tercero. No conforme a lo que nosotros pensamos que tiene que ser, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que son las necesidades puntuales de la persona en esta vida. No conforme a las Escrituras. En otras palabras, el Evangelio no nació con nosotros, el Evangelio no nació con hombres. El Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, le fue revelado a él por el mismo Señor Jesucristo. El Evangelio viene del cielo. Hermanos, nosotros no cocinamos el Evangelio viene listo. Nosotros somos los meseros que entregamos el Evangelio, tal cual como el Padre lo dispuso, de acuerdo a las Escrituras. Y esto es notable, de principio a fin, desde Génesis 3:15 en adelante, desde el mismo momento en que el hombre pecó en el huerto de Edén, desde ese mismo momento en adelante comienza toda la revelación centrada en esa persona y en ese evento glorioso que se iba a dar en el futuro, en un momento histórico, en el tiempo de Dios. Todas las Escrituras apuntan al Evangelio. En ese texto Dios promete un Salvador, como bien sabemos, y el resto de las Escrituras Dios revela quién es ese Salvador, de dónde vendrá, qué hará, y finalmente encontramos en el Nuevo Testamento la manifestación del Salvador prometido, los Evangelios.
la proclamación de este Salvador y su obra, el libro de los Hechos. La explicación de su persona y obra, cartas apostólicas. Y la consumación de la obra de la persona y obra de Cristo, el Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento, entonces, no es otra cosa que el cumplimiento de lo que se anticipó de una manera preciosa en todo el Antiguo Testamento. Esto no es una conjetura, esto no lo inventé yo, esto no lo inventó ninguna persona que hoy día proclamamos el Evangelio. Esto es lo que dicen las Escrituras. Ahora, esta es una interpretación. No, no es una interpretación, porque el mismo Señor Jesucristo lo dejó claro cuando habló con los discípulos de Maús. Antes de ascender a los cielos, y Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso ustedes son ignorantes de lo que dicen las Escrituras? Ustedes saben. Los profetas anticiparon esto. Y comenzando desde Moisés, desde los mismos primeros 5 libros de la Biblia. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Recuerdan el primer punto? Se trata de lo que Dios hizo en Cristo. De lo que de Él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo el Antiguo Testamento. Entonces, dice más adelante, les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Y de qué hablaban las Escrituras? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese muerte y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Recuerden el segundo punto. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús está diciendo, todo apunta a mí y a mi obra en la cruz y a mi resurrección gloriosa. Todo apunta a Cristo y a su obra. Y eso es el centro, la esencia, la naturaleza misma del Evangelio. Nunca nos olvidemos de esto. Es más, en el Antiguo Testamento se mencionan 2 personas cuyas vidas son especialmente escogidas para que por medio de su linaje venga el Salvador prometido. El primero es Abraham y el segundo es David. El primero tiene que ver o se asocia con la redención y el segundo se asocia con el reino eterno. A cada uno de ellos Dios hace una promesa. Al primero le dice que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y al segundo que de su linaje vendrá el rey cuyo reino no tendrá fin. Y resulta muy interesante que Mateo, al iniciar su evangelio y dar la genealogía de Jesús, dice lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y que Lucas, relatando la anunciación del nacimiento de Jesús a María, consigne las palabras del ángel que dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32 y 33. Mateo lo asocia con Abraham. Lucas lo asocia con David. Más aún, el autor de Hebreos resume en 2 versículos esta misma verdad de la redención y el reino en la persona y la obra de Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para destruir por medio de la muerte, por eso murió. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y ya el imperio fue destruido. Cristo lo derrotó para siempre por su resurrección gloriosa entre los muertos.
y librar, dice. A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Notan las dos cosas. Lo primero se asocia con el reino. El Señor restaura su reino por medio de su obra y quita toda potestad y autoridad a Satanás. Y segundo, a través de ese mismo acto, a través de esa misma obra en la cruz y resurrección posterior, el Señor libra a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nuestras necesidades, se trata de Cristo. Se trata de lo que Cristo hizo. Y de lo que Cristo hizo para salvarnos de nuestros pecados. Y de lo que Cristo hizo para salvarnos de nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Podemos modificar en algo este mensaje? No tenemos ningún derecho a hacerlo. No soy el autor del Evangelio. Ninguno de nosotros es autor del Evangelio. Ninguna institución es autora del Evangelio. Ninguna denominación es autora del Evangelio. Son las Escrituras lo que lo han declarado y nosotros no podemos cambiar las Escrituras. Nos sometemos a ella. Ella es la autoridad. Ella es la columna central sobre la cual descansa toda nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra confianza. Nos sometemos a la autoridad de las Escrituras que relatan de que Cristo es el centro del Evangelio, de que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y esto no conforme a nosotros, sino conforme a las Escrituras. Finalmente, ¿hacia dónde nos conduce todo? ¿Hacia dónde nos conduce el saber que se trata de Cristo? Que es una noticia que trata de Cristo, de lo que Dios hizo en Cristo. Que es una noticia que trata de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Que es una noticia de que trata de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Hacia dónde nos conduce esto? Y el Señor permite que Juan tenga una visión extraordinaria. Y esto nos conduce al propósito glorioso, la razón final del Evangelio. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra.
y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos o los 24 seres, perdón, los 4 seres vivientes decían, y los 24 decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el propósito sublime del Evangelio. A eso apunta todo, hermanos. En el cielo no vamos a tener otra cosa que la contemplación gloriosa delante de nuestros ojos del Cordero como inmolado, aquel que murió y resucitó para tu justificación, aquel que te salvó de los pecados, de la miseria de tu condición perdida, aquel que se levantó poderosamente entre los muertos para decir, firmo el acta de la libertad absoluta del pecado, de tu vida, de mi vida. ¿Y todo eso para qué? Para que Él reciba la gloria y la honra, tal como vemos aquí. Juan contempló el cielo y vio que todos se postraban delante del Cordero y que estaba sentado en el trono. Y vio que todos reconocían que Él es digno. Y vio que todos lo alababan. Y vio que incluso sacaban sus coronas y las rendían a los pies de aquel que es digno. Eso es el Evangelio. Hacia allá debe apuntar nuestro corazón. Nuestros pensamientos deben estar puestos siempre en la cruz. Que seamos dignos, hermanos, de saber llevar ese emblema glorioso de la cruz hasta las últimas consecuencias. Y si un día vienen por nosotros, entonces que nos encuentren con la cruz en alto. Nuestro corazón debe vibrar con esta verdad gloriosa. Nuestra alma debe postrarse delante de Dios y levantar nuestras manos al cielo en adoración, al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él es el que murió por nosotros. Y con su sangre nos redimió de todo pueblo, lengua, tribu y nación. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, Él ha vencido. Fuera el hombre del centro de atención en la iglesia. Y se ha exaltado Cristo como la única razón de ser de la iglesia y el único propósito sublime para el cual existe. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia extraordinaria. Gracias, Señor, porque todo se trata de ti, todo se trata de Cristo. Que esta comprensión correcta del Evangelio conforme a las Escrituras nos lleve, Señor, a una adoración más plena, más completa. Que tú seas honrado por medio de nuestras vidas en una forma palpable, Señor, no meramente verbal, sino real, genuina. Que como los seres vivientes que están en el cielo y los 24 ancianos que sin duda representan a la iglesia, nos postremos delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que murió, pero resucitó para darle la gloria, la honra y la alabanza todos los días de nuestra vida en la tierra y todos los días de la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús.